mostrar mi problema, y este está relacionado con la velocidad en un flujo compuesto por tres flujos más simples. Comenzamos. El problema dice así: una región irrotacional de flujo se forma con la superposición de una fuente lineal de intensidad 2 metros cuadrados sobre segundos en la posición 0,-1. Otra segunda fuente lineal de intensidad -1 metros cuadrados sobre segundos en la posición 1,-1. Y un vórtice lineal de intensidad 1.50 metros cuadrados sobre segundos en la posición 1,1, donde todas las coordenadas espaciales están en metros. Lo que nos pide es calcule la velocidad del fluido en el punto 1,0. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Pues la velocidad en el punto 1,0. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos dos fuentes lineales y un vórtice. Pero ojo, una de estas fuentes lineales es negativa. Ya habíamos dicho en la teoría que cuando esto está en la parte de fuentes y sumideros, que cuando tenemos una intensidad positiva estamos hablando de una fuente, mientras que si tenemos una intensidad negativa estamos hablando de un sumidero, por lo que se infiere que la segunda fuente lineal no es más que un sumidero. Por lo tanto, los tres flujos que tendremos en esta superposición será una fuente, un sumidero y un vórtice. ¿Qué más conocemos? Pues bueno, que las coordenadas están en metros y estamos hablando de un plano XY, según nos dice el problema. Las suposiciones es que el flujo de la región por moldear es estacionario, incompresible e irrotacional. Y el análisis. Aquí lo que tenemos que hacer es reconocer que la velocidad en sí se puede suponer. ¿Cómo es esto? Pues bueno, simplemente se suman los vectores de velocidad inducidos por cada uno de los tres flujos individuales. Es decir, tenemos que sumar el vector de velocidad inducido por la fuente, por el sumidero y por el vórtice. De tal manera para así poder obtener nuestro vector de velocidad resultante en el punto dado. ¿Cuál es el punto dado? Pues este de aquí, 1,0. Continuamos. Pues bueno, aquí se muestra la superposición de los tres flujos, en donde tenemos nuestro vórtice, el cual nos dice que está en una posición 1,1. Tenemos que nuestra intensidad del vórtice es positiva, por lo que el sentido de irá al contrario de las manecillas del reloj. Tenemos R del vórtice, y R del vórtice no es más que la distancia que hay desde el vórtice hasta nuestro punto de interés. El punto de interés es el 1,0, que es en donde tenemos que calcular la velocidad. Tenemos nuestro sumidero, que está en la posición 1,-1, con una intensidad negativa, por eso es que ya lo definimos como sumidero. R del sumidero es la distancia que hay desde el sumidero hasta nuestro punto de interés. Y la fuente está en la posición 0,-1, con una intensidad positiva, y R de la fuente es la distancia que hay desde la fuente hasta nuestro punto de interés. Nos dice que estamos hablando de un plano XY y las coordenadas espaciales están en metros. Es decir, la distancia que hay de aquí a aquí es 1 metro, la distancia que hay aquí a aquí 1 metro, y así según el problema. Bien, pues haciendo uso de la herramienta que nos proporcionó el profesor, se muestra a continuación la superposición de estos tres flujos. Ojalá ya se pueda ver el video. Y pues bueno, esto se realizó para poder así visualizar mejor nuestro problema, la superposición de los tres flujos, en donde pues bueno, ya sabíamos en la teoría que se nos había dicho, en donde, por ejemplo, aquí en la fuente, pues observamos que el fluido se va a dispersar hacia afuera en todas las direcciones del plano, caso contrario a nuestro sumidero, en el que pues el fluido fluye hacia dentro de la fuente. Y pues bueno, vemos acá nuestro vórtice, el cual pues el sentido va, el fluido va co-contrario, va en sentido co-contrario a las manecillas del reloj. Este punto de interés es el punto en donde vamos a tener que calcular la velocidad. Y pues por vectores se representa de la siguiente manera, en donde a partir de este video es el que, bueno, sí, de este gráfico es donde nos vamos a basar para así poder calcular la velocidad inducida debido a nuestra fuente, con este punto, a su sumidero y a nuestro vórtice. Aquí se encuentra
el punto, solo que aquí ya no lo puse para que se viera mejor el video. Continuamos. Ahora pues bueno, vamos a empezar a hacer los cálculos y vamos a empezar con el vector de velocidad del vórtice, en donde nos dice que el vórtice se ubica 1 metro arriba del punto, y ya sabemos que las coordenadas están en metros, por lo tanto será 1 metro del punto 1,0. El punto 1,0 es el punto de nuestro interés. Y tenemos que la velocidad inducida por el vórtice es hacia la derecha. Igual pues ya lo habíamos dicho que nuestra intensidad es positiva, su sentido entonces será al contrario de las manecillas de reloj, y tenemos que la velocidad inducida por el vórtice será hacia la derecha, según el video que se muestra a continuación, donde podemos ver que aquí está nuestro punto de interés, por lo tanto la velocidad será, hacia la derecha. Continuamos, pues bueno, aquí tenemos la fórmula para poder obtener la velocidad del vórtice, y pues tenemos que la velocidad del vórtice es igual a la intensidad del vórtice sobre 2pi por r del vórtice. Empezamos a calcular la magnitud del vector, y tenemos que la magnitud del vector es igual a 1.50 metros cuadrados sobre segundos, esta intensidad ya no nos da el problema, sobre 2pi por r del vórtice. R del vórtice es 1 metro. Entonces, por lo tanto, la velocidad, el vector de la velocidad del vórtice será igual a 0.2389 metros sobre segundos. Y pues de esta misma manera, pues bueno, este vector también tiene una dirección, el cual está en la dirección x positiva y no tiene componentes en y, lo cual el vector se puede ejemplificar por las coordenadas 0.2389,0, puesto que es un movimiento horizontal positivo. Por lo tanto, el vector de velocidad del vórtice será igual a 0.2389 metros sobre segundos en la componente y. Continuamos. Ahora vamos a calcular el vector de velocidad de la fuente, en donde tenemos que induce una velocidad en el punto 1,0 en un ángulo de 45 grados desde el eje de las X. Vamos otra vez el video para poderlo visualizar mejor. Y pues aquí podemos ver ¿cómo se dice? Que aquí induce una velocidad en el punto 1,0 en un ángulo de 45 grados desde el eje de las X. Bueno, pues ahora se nos muestra el siguiente triángulo, en donde ya tenemos la distancia que hay de aquí a aquí, la cual se representó como A, la distancia que hay de aquí a aquí, que se representó como B, pero no tenemos la distancia que hay desde nuestra fuente hasta nuestro punto de interés, lo cual se representó como C. Pues bueno, para ello pues solamente vamos a hacer el uso del teorema de Pitágoras, el cual pues C será esta distancia que hay de aquí a aquí. Tenemos que A cuadrada es igual a 1 metro, al cuadrado más B es igual a 1 metro al cuadrado. Por lo tanto, pues bueno, se hace esto de aquí, pues tenemos que C es igual a la raíz cuadrada de 2 y las unidades serán en metros. O bien también, pues en vez de C, pues se representará como R de la fuente, que es igual a raíz cuadrada de 2 metros. Continuamos. La fórmula para poder obtener esto, pues desde la velocidad, es igual a la velocidad de la fuente, es igual a la intensidad, que ya no nos da el problema, que es la intensidad 1, sobre 2pi por r de la fuente. Ya tenemos todos estos valores, y pues bueno, vamos a calcular la magnitud del vector. Tenemos que la velocidad de la fuente es igual a 2 metros cuadrados sobre segundos, sobre 2pi por r de la fuente, la cual es raíz cuadrada de 2 metros. Por lo tanto, nos da una velocidad de 0.225 metros sobre segundos. Ahora vamos a calcular la dirección del vector. Podemos ver que este vector está en un ángulo de 45 grados, por lo tanto tendrá componentes en X y componentes en Y, la cual la componente X se representa como el vector de velocidad de la fuente en X y el vector de la velocidad de la fuente en Y para este vector. Pues bueno, aplicando la función coseno para este ángulo, pues tenemos que el coseno del ángulo, es decir, el coseno de 45 grados, es igual al vector es igual al cateto adyacente, que nuestro cateto adyacente es el vector de la velocidad de la fuente X sobre la hipotenusa, y nuestra hipotenusa es este vector verde, que es el vector de la fuente, digámoslo así, total. Entonces, despejando este vector de la fuente en X, pues se obtiene lo siguiente.
donde será igual al vector de la fuente total por el coseno de 45 grados. Pero este vector de aquí ya lo tenemos, que es igual a 0.225 metros sobre segundos, lo cual solamente ya sería multiplicar esto. Y nos da un valor de 0.1590 metros sobre segundos. Como podemos ver, pues bueno, está en la dirección X positiva y no tiene componentes en Y, lo cual pues el vector se puede ejemplificar por las coordenadas 0.1590, 0, puesto que es un movimiento horizontal positivo. Ahora, pues bueno, el vector de la fuente en X será igual a 0.1590 metros sobre segundos en la componente Y. Ahora vamos a aplicar la función seno para este ángulo y tenemos que el seno del ángulo, el seno de 45 grados, es igual al cateto opuesto, que será nuestro vector de velocidad de la fuente Y, sobre la hipotenusa, que es nuestro vector de la fuente. Y por lo tanto, pues también despejando el vector de velocidad de la fuente en Y, obtenemos lo siguiente, donde pues este mismo valor ya lo tenemos, que es el de 0.225 metros sobre segundos. Solamente sería cosa de multiplicarlo y nos da el valor de 0.1590 metros sobre segundos. Pero ahora este estará en la dirección Y positiva y pues bueno, vemos que no tiene componentes en X, por lo cual pues el vector se puede ejemplificar por las coordenadas 0,0.1590, puesto que es un movimiento vertical positivo. Bueno, pues tendremos que el vector de la velocidad de la fuente en Y es igual a 0.1590 metros sobre segundos en la componente J. Ya casi acabamos, ahora vamos con la velocidad del sumidero. Bueno, pues vemos que esta induce una velocidad recta hacia abajo, en donde tenemos, bueno, esta distancia que hay de aquí a aquí, que es 1 metro, 1 metro, 1 metro, la distancia que hay desde nuestro sumidero hasta nuestro punto de interés, que es 1 metro. Entonces solamente sería aplicar la fórmula. Y la fórmula tenemos que la velocidad del sumidero es igual a la intensidad 2, que nos da el problema. Nosotros ya sabemos que es que se trata del sumidero, sobre 2pi por r del sumidero. Bueno, calculamos la magnitud del vector. Y tenemos que es igual a menos 1 metros cuadrados sobre segundos sobre 2pi por 1 metro. Por lo tanto, tendremos una velocidad de 0.1590 metros sobre segundos. Hay que recordar que esto está en valor absoluto, por lo tanto, no se considera el signo. Pero ahora vamos a calcular la dirección del vector, en donde tenemos que, pues bueno, está en la dirección Y negativa, y pues bueno, no tiene componentes en X, por lo tanto, pues el vector se puede ejemplificar por las coordenadas 0, menos 0.1590. Puesto que es un movimiento vertical negativo. Entonces, por lo tanto, tendremos que el vector de la velocidad del sumidero es igual a 0.1590 metros sobre segundos en la componente J. Ahora, pues bueno, estas velocidades se suman vectorialmente cuando se completan los paralelogramos. Hay que recordar que, pues bueno, el método de paralelogramo pues no es más que un método gráfico para sumar fuerzas o vectores, en este caso, pues nuestros vectores. Y pues bueno, este método pues lo que hará solamente, vamos a tomar un par de vectores y lo que haremos, bueno, solamente trazar paralelas a cada uno de los vectores, paralela a este vector, paralela a este vector. Y pues bueno, si es que tenemos en este caso 3 componentes, pues lo que será solamente será sumar cualquiera de un par de vectores, por lo cual pues se va a tomar este vector. Trazamos una recta con este vector, perdón, una recta paralela con este vector, el cual es esta, una recta paralela por este vector, y tenemos una resultante parcial, que es esta. Ahora, esta resultante parcial, pues bueno, se va a sumar con el resultado de esta fuerza. Entonces, por lo tanto, tenemos una recta paralela a una recta paralela a esto, y por lo tanto tenemos nuestra velocidad resultante. Será el vector resultante, esta flechita que aquí tenemos. Entonces ya solamente será calcular lo que es la velocidad total, que será el campo de velocidad compuesto a partir de la superposición, que se representa por la siguiente fórmula, que será el vector de la velocidad es igual al vector de la velocidad en la fuente, más el vector de la velocidad en el sumidero y más el vector de la velocidad en el vórtice. Por lo tanto, pues ya solamente es cosa de sustituir en nuestra fórmula. Que tenemos el vector de la velocidad es igual a 0.2389 metros sobre segundos en la componente X,
Y el vector de la velocidad en la fuente tenemos que está en dos componentes, en la componente I y en la componente J. Y pues bueno, aquí tenemos nuestra velocidad del sumidero que se representa con el signo negativo. Vamos a sumar las componentes I y I y tenemos que es 0.3979 en la componente I. Y pues en la componente J se nos eliminan, ya que aquí tenemos 0.1590 positivo, ya que tenemos 0.1590 negativo, se eliminan. Por lo tanto, podemos concluir ya de nuestro problema que la velocidad superpuesta en el punto 1,0 es 0.3979 metros sobre segundos hacia la derecha. Y pues bueno, ahí está el problema.